Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero en nuestro Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien y que puedan tener el tiempo, la disposición para continuar con el estudio de este primer día de la semana por la tarde, la carta que el apóstol Pablo escribe para los hermanos que se encuentran en Éfeso. Estaremos iniciando en este primer día de la semana el capítulo número 2. Ya las semanas anteriores, casi 6 semanas, vimos la introducción y el capítulo 1, viendo lo que el apóstol Pablo escribe para los hermanos que se encuentran en la región de Éfeso, una región, hermanos, que próspera en muchos sentidos, pero con grandes batallas. El apóstol Pablo anima a los hermanos que a pesar de la adversidad ellos se mantengan firmes en la palabra de nuestro Dios, invitándoles siempre a que se den cuenta que las bendiciones que ellos han recibido, que lo que ellos tienen estando ahora en Cristo, pues es de mayor ganancia, es de mayor bendición. Y en este capítulo número 2, el apóstol Pablo va a recordarles a los hermanos en Éfeso de dónde los ha sacado Dios, de dónde ha obrado Cristo para que ellos ahora puedan tener vida. El título que tiene al inicio el capítulo 2 es Salvos por Gracia. Recuerden que esos títulos en negrita no son títulos que escribió el apóstol Pablo, sino son lo que los eruditos han compilado, han puesto ahí para que nosotros podamos tener una idea, un entendimiento de lo que se van a tratar esos siguientes versículos. Y pues bueno, como ya sabemos, hermanos, pues esta carta de Efesios la escribe el apóstol Pablo, y en este primer día de la semana estaremos continuando. Vamos a dar inicio, hermanos, no sin antes ponernos en manos de nuestro Dios para que sea Él el que nos guíe y podamos nosotros comprender y este servidor que pueda exponer de la manera correcta. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, Señor, por cuidarnos, por amarnos, por darnos la oportunidad, Padre, de poder escudriñar su palabra, Señor, en esta hora del día. Suplico, Padre bendito, que bendiga a cada uno de mis hermanos que han de escuchar esta clase, y pido, Padre bendito, que usted les ayude, Padre, en su vida espiritual, a permanecer firmes, a seguir fieles, Padre, en este camino, Señor, que hemos decidido seguir, el cual es las pisadas de su amado Hijo Jesucristo, Señor, el cual amamos, respetamos su palabra, Señor, y queremos un día poder alcanzar las promesas que tiene para nosotros. Ruego por su siervo, Padre, para que usted ponga en mí las palabras necesarias, las palabras de ánimo, de edificación, y sobre todo que el mensaje, Señor, mantenga la pureza con la cual ha sido escrito. Pido su bendición, Padre eterno, por todas estas cosas, y damos gracias, Señor, por sus bendiciones, a través del santo y glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, vamos a dar inicio al capítulo número 2 de Efesios. El apóstol Pablo escribe en el versículo número 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo, hermanos, con esta carta que escribe desde la prisión por ahí cerca del año 60, 62 aproximadamente, inicia el apóstol Pablo pues presentándose como apóstol de Jesucristo. Inmediatamente hace ver las bendiciones espirituales que tenemos nosotros a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece por el sacrificio que Él hizo, que es algo que vuelve a mencionar el apóstol Pablo ahora en este capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros, recordando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, lo que hemos hablado, lo que hemos estado viendo en el capítulo anterior, que el capítulo 1, hablando acerca de la revelación que se nos ha dado del mensaje del Evangelio, un mensaje que había estado oculto, un mensaje que para nosotros trae salvación. Y pues bueno, habla de nuestro Señor Jesucristo, el poder que Dios tiene resucitándole de los muertos, y ese mismo poder que tiene Dios, que le dio a nuestro Señor Jesucristo toda la autoridad, todo principado, y pues sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza a la iglesia, la cual nosotros somos su cuerpo. Inicia el apóstol Pablo diciendo: y Él os dio vida a vosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, si hablamos de nuestro Señor Jesucristo como el dador de vida, tenemos que mencionar algunos versículos, porque nosotros entendemos perfectamente que la vida que tenemos, tanto física como espiritual, se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, unos versículos para que podamos llegar a la comprensión mejor de este pasaje que el apóstol Pablo escribe.
Juan escribe lo siguiente, en el capítulo 10, en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, hablando acerca de la obra de Satanás. Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense la vida que nos ofrece el Señor Jesucristo. Pablo, cuando nos está diciendo, y Él os dio vida a vosotros, está hablando de una vida abundante en Cristo Jesús. Pero fíjense también lo que menciona el Señor Jesucristo en Juan 11:25. Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras las menciona el Señor Jesucristo en este capítulo 11 de Juan, hermoso capítulo que nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Cuando se acerca la hermana de Lázaro y le dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Mi hermano ya tiene 4 días de muerto, hiede ya. Entonces el Señor Jesucristo contesta esto y dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Fíjense, hermanos, lo importante de nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente el dador de vida, sino que Él debe ser nuestra vida. Pablo lo mencionó allá en Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, hermanos, entender que Cristo, que el Señor Jesús es nuestra vida, es comprender también lo que dice Juan en capítulo 14, en el verso 6, repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, hermanos, lo importante que es entender que la vida que tenemos es porque el Señor Jesucristo nos ha decidido compartir de su vida. Y no solamente su vida física, sino la vida espiritual que se nos está ofreciendo, que se nos está prometiendo a todos nosotros. La condición, hermanos, de que hemos pasado de muerte a vida es algo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Fíjense lo que este fragmento de comentario. Estábamos muertos. Esta declaración resume nuestra situación. No era que simplemente estábamos muriendo o que estábamos severamente heridos o estábamos desesperadamente enfermos. Estábamos muertos para Dios. Nuestra condición era que estábamos muertos. ¿Qué pueden hacer los muertos, hermanos? Nada. ¿Qué podía hacer Lázaro estando en esa tumba? Nada. ¿Qué podíamos hacer nosotros estando muertos? Nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, envió a su Santo Hijo Jesucristo para que nos diera vida. Por eso Pablo, cuando menciona esto, y Él os dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Entender, hermanos, que nosotros estábamos muertos, tenemos que entender el método por el cual hemos nosotros revivido o resucitado. En Colosenses 2 el apóstol Pablo escribe lo siguiente, de los versículos 12 al 13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice el verso número 13, esto es bien importante porque es lo que Pablo está mencionando también en Efesios. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué hermosas palabras está escribiendo aquí Pablo, que también menciona Pablo para los Efesios. Estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando nos dio vida? Nos dio vida juntamente con Él. Pero no es solamente, hermanos, el hecho de tener vida, sino que tenemos la oportunidad de una vida nueva. ¿De qué manera? Perdonándonos todos los pecados. Podemos iniciar, hermanos, ahora nuestra vida adulta sin pecados. Cuando nosotros decidimos, hermanos, ser sepultados con Él en el bautismo, es ahí donde el Señor Jesucristo nos da vida, porque cuando, hermanos, todavía no hemos sido bautizados, estamos muertos. Cuando todavía no decidimos seguir a Cristo, estamos muertos. Cuando nosotros estamos en delitos y estamos viviendo en pecado, estamos muertos. Lo que menciona Santiago, hermanos, en el capítulo 2, en el verso 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Nuestra vida, hermanos, aparentemente tenemos vida, una vida física, una vida en la cual nosotros podemos movernos, desplazarnos, respiramos, nuestro corazón late. Pero espiritualmente, hermanos, para Dios estamos muertos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en delitos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en pecado.
El apóstol Pablo mencionó lo siguiente ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios. En el 6:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso dice Pablo, Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra vida física es una y nuestra vida espiritual es otra. Porque muchas veces cuando la gente muere dice, por fin está descansando, por fin está en la presencia de Dios. Dios, hermanos, tiene preparado un juicio. Y ese juicio, hermanos, es justo. No va a tomar por inocente al que es culpable, ni por culpable al que es inocente. Queremos tener una vida eterna, una vida espiritual en la presencia de Dios, siendo resucitados juntamente con Cristo, hermanos. Necesitamos nosotros el bautismo en nuestra vida, que el apóstol Pablo en su momento recibió cuando se dio cuenta que él también estaba muerto en delitos y pecados. ¿Por qué delitos? Porque Pablo había cometido crímenes. Pablo había estado consintiendo asesinatos. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo se encontraba en la misma situación que nosotros, muerto en delitos y pecados. Pero a través de Cristo, que tuvo misericordia de él, que le habló con un llamamiento especial para ser apóstol, para ser predicador, para ser maestro de gentiles. Ahora Pablo también entiende que él en otro tiempo estuvo muerto, cuando vivía, estaba en delitos y pecados, pero ahora a través del sacrificio de Cristo, a través de ser sepultados en el bautismo junto con nuestro Señor Jesucristo, clavar nuestras pasiones y deseos, hermanos, y seguir a nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos vida. Y como lo mencionó Juan allá en el capítulo 11, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, hermanos, este inicio del capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo está yendo con todo para los hermanos de Éfeso, para que se den cuenta. No es para recriminar, no es para echar en cara, es para que hagan conciencia de dónde nos ha sacado Dios. Y lo mismo aplica para nosotros, hermanos. Analicemos de dónde nos ha sacado nuestro Dios. Analicemos la vida que tenemos ahora. Y no tiremos a la basura, hermanos, la vida espiritual que el Señor nos regala, porque tuvo un precio muy caro. La vida de nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio, hermanos, del hombre más puro y más santo que ha pisado esta tierra. Por eso Él es el único dador de vida. Y Él nos dio vida, hermanos. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice el verso número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de los delitos y los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, hermanos, lo importante que está diciendo Pablo aquí en estas palabras, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos ajenos de la voluntad de Dios, cuando no teníamos esperanza, estábamos sin Dios, sin Cristo en el mundo, no teníamos nada. Lo que quiere decir Pablo es que los hermanos de Éfeso habían vivido de una manera que armonizaba con el siglo, la corrupción, lo degradado del orden actual, por culpa del estado caído de la humanidad. Y por lo tanto, la parte contraria al reino de los cielos, que durará para siempre. Los hermanos en Éfeso, hermanos, estaban siguiendo completamente la corriente de este mundo. Ellos se habían dejado envolver por las costumbres, por las tradiciones, por la religión, hermanos, que en su momento ellos adoptaron en la región de Éfeso. Ahorita les voy a compartir un pasaje de allá de Hechos para que nos ubiquemos en el contexto en el cual Pablo quiere que ellos salgan y que se den cuenta que si permanecen en ese contexto, ellos van a seguir muertos, van a seguir viviendo en delitos, van a seguir viviendo en pecado. Y fíjense lo que Lucas escribe allá en Hechos, en el capítulo 19, de los versículos 26 al 28, y dice de la siguiente manera, lo tienen aquí en la pantalla si gustan acompañarme a la lectura. Pero veis y oís que este Pablo
no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjese hasta dónde llegaba la mentalidad de las personas en aquella región, en Éfeso. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense de qué manera Lucas está describiendo las palabras de aquellos hombres que se encontraban en la región de Éfeso. Y dice el verso 28, hermanos, fíjense hasta dónde llegaba la mentalidad, hasta dónde llegaba el pensamiento de aquellas personas que se encontraban en Éfeso, los cuales estaban muertos en delitos y pecados. Dice el verso 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y hermanos, ¿cómo se atreven ellos a pensar que la diosa Diana, la que ellos veneraban, como dice aquí que casi toda Asia veneraba, era la que les había dado vida? Cuando se cree, hermanos, que la diosa Diana que ellos tenían ahí era fragmento de una roca que había caído a esa región, y la cual los escultores habían esculpido ahí una figura humana llena de muchas protuberancias, y la habían puesto en el templo, y esa era la diosa que ellos veneraban. ¿Y qué hacían? Pues hacían templecillos, hacían figurillas de la diosa Diana y las vendían, las comercializaban. Ellos sacaban de ahí mucha ganancia, y no era solamente por la veneración que tenía, sino por la ganancia también. Y dice que por eso dice que nuestro negocio venga a desacreditarse y que el templo de la diosa Diana venga a ser estimado en nada. Y es que realmente no era nada la diosa Diana que ellos veneraban, sino que el dador de vida, nuestro Señor Jesucristo, era el que nos había rescatado. Había rescatado a los hermanos de Éfeso de esa manera de vivir, y no era posible que ellos continuaran viviendo de esa manera. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, cuando en algún tiempo aquellos que ahora eran cristianos, seguidores de Cristo, el dador de vida, en algún tiempo veneraron a la diosa Diana y se inclinaron ante ella, y tal vez fueron hasta el templo a prostituirse ahí para ofrecer ese sacrificio para la diosa Diana en manera de adoración. Fíjense hasta dónde llegaba la perversidad del primer siglo, hasta dónde llegaba los hábitos religiosos, las costumbres que ellos tenían. Por eso dice Pablo, estaban siguiendo completamente la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los tenía cegados completamente. Refiriéndose a esto, hermanos, el apóstol Pablo escribe acerca de eso: viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Hay un espíritu que ahora opera en ellos y son hijos de desobediencia. El Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo capítulo 9 verso 34 dijo, pero los fariseos decían, pero el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y fíjense cómo se refiere aquí, príncipe de los demonios. Por eso dice Pablo acá, conforme al príncipe de la potestad del aire. Los fariseos estaban diciendo que el Señor Jesucristo era un demonio, y que por la potestad que tenía como demonio echaba fuera los demonios. Y el Señor Jesucristo les dice, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y si Satanás echa a los demonios por sí, pues está en contra del mismo. Yo no vengo de esa corriente, yo no vengo de Satanás. Y el Señor Jesucristo les dice, yo vengo del cielo. El que me ha enviado a mí, yo estoy aquí para hacer su voluntad. Y esta parte, hermanos, es necesaria entenderla, porque mucha gente se asombra. ¿Cómo se le llama a Satanás príncipe? Sí, príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu, hermanos, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo mencionó en Efesios, hermanos, hablando acerca de Satanás, hablando del príncipe de la potestad del aire, lo llamó de la siguiente manera: no des lugar al diablo. Efesios 4:27. Cuando dejamos, hermanos, que ese príncipe que tiene potestad en el aire, que puede operar en los hijos de desobediencia,
viene y mora en nosotros y le damos lugar al diablo y nos llenamos de ira. Pablo también escribió en el 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjense cuál es la lucha del cristiano, de aquel que tiene vida en Cristo, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta parte, hermanos, la entendemos mejor cuando sabemos que ahora hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en las regiones celestiales ahora. ¿Por qué? Porque ya no somos ciudadanos del mundo, vivimos aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces Satanás, que es el engañador, el tentador, el enemigo, el adversario, ¿qué quiere hacer? Engañarnos. ¿Qué quiere hacer? Creer que Él está haciendo la obra para que nos inclinemos ante alguien, ante algo que no es Dios. Por eso dice Pablo, ustedes anduvieron también en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás los estaba gobernando, los estaba dirigiendo a ustedes en su mente y en su corazón, y ustedes se dejaban llevar por Satanás. En Efesios 6:16 Pablo vuelve a hacer mención acerca de Satanás, refiriéndose a él ahora como maligno. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense, hermanos, la lucha tan grande que tenemos como cristianos. El príncipe de la potestad del aire, hermanos, ahora está buscando a quien devorar. Anda como león rugiente. Pero necesitamos nosotros, hermanos, ya no dejarnos gobernar por él. Porque si vivimos en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora que Cristo nos ha dado vida a través del bautismo y que nos ha perdonado nuestros pecados, ya no podemos seguir más en pecado, hermanos. Por eso en el mismo capítulo 2 quiero hacer mención de lo que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 4, en el verso 4 de la segunda carta. Dice, en los cuales, y fíjense, hermanos, cómo se refiere aquí Pablo a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo va a hacer mención de Satanás. Pablo va a hacer mención del príncipe de la potestad del aire, llamándolo el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermanos, mucha gente sigue inclinándose ante algo, ante alguien que no es el creador. Dios, hermanos, es el creador de todo y nos ha pedido que no nos hagamos imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Y hermanos, si tenemos ahora el saber cómo es Dios, es a través de Cristo. Por eso Pablo dice aquí, el cual es la imagen de Dios, pero no una imagen física, sino una imagen espiritual. Ahora sabemos cómo es Dios. ¿Por qué? Porque conocemos las virtudes de Cristo. Pero fíjense cómo lo llama y cómo está escrito, porque necesitamos poner atención en eso. El Dios con D minúscula. Mucha gente escribe que Dios te bendiga y lo escriben con D minúscula. Fíjense a qué Dios se están refiriendo. Cuando el Dios que servimos, hermanos, el gran yo soy, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, Adonai, es el Dios, hermanos, que tiene el poder para enviar a su Hijo Jesús, siendo su Hijo Jesús Dios mismo, siendo el Espíritu Santo Dios mismo, que nos viene a dar vida a nosotros. Así que, hermanos, por eso necesitamos, hermanos, entender que Dios tiene poder y que ya no quiere que nosotros sigamos la corriente de este mundo. En Juan capítulo 2, en el verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando venga el día final, el día en que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venga a juzgarnos y venga a elegir a aquellos que han obedecido su palabra, que hemos obedecido y que queremos ocupar nuestra ciudadanía celestial, hermanos, va a ser juicio. Pero quienes tengan el entendimiento cegado y que no quieran que les resplandezca la gloria del evangelio, de la luz de Cristo,
ahora, hermanos, no se va a poder hacer nada. Por eso necesitamos, hermanos, nosotros darnos cuenta, hermanos, de que somos hijos obedientes, no como lo menciona aquí Pablo. Ese espíritu, hermanos, está operando en los hijos de desobediencia. Y fíjense cómo se habla de hijos de desobediencia. Así como alguien, hermanos, que tiene un temperamento duro, puede ser llamado hijo del trueno, refiriéndose a Santiago y Juan. O uno que consuela puede ser llamado hijo de consolación. Aquí nos referimos a Bernabé, el cual se menciona ya en Hechos 4. Quien vive en la desobediencia del Evangelio de Cristo, quien vive en la desobediencia de la voluntad de Dios, quien vive en la desobediencia del poder que tiene Dios, es llamado un hijo de desobediencia. Así que, hermanos, tengamos cuidado a quién estamos obedeciendo, hacia dónde va dirigida nuestra obediencia. Porque dice el apóstol Pablo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de Satanás, hermanos, ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuidado si estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Y menciona también, hermanos, el apóstol Pablo en el verso número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se está incluyendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué palabras tan fuertes está escribiendo Pablo para los hermanos en Éfeso, y si las tomamos para nosotros, hermanos, nos deben hacer conciencia en nuestra vida como cristianos, si estamos respetando la voluntad de Dios y cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Ahora que ya estamos vivos, no podemos continuar más en pecado, hermanos. Lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo, el verbo griego para vivimos, es anastrepo, que quiere decir ordenar el comportamiento de uno. Los santos habían una vez ordenado su comportamiento de acuerdo a los hijos de desobediencia, los que estaban tan impregnados de pecado que eran los hijos de pecado. Este comportamiento eran los deseos de nuestra carne, lo que mismo Pablo escribió allá en Gálatas capítulo 5 en el verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De ahí en adelante el apóstol Pablo va a hablar mucho acerca de las obras de la carne. Dice, manifiestas son, se alcanzan a ver. Pero también, hermanos, el que está viviendo de una manera espiritual va a brindar un fruto de manera espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5, de los versículos siguientes en adelante, dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que nos pueda gobernar, no hay nada que nos pueda dominar. ¿Por qué? Porque si vivimos en otro tiempo conforme a los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no había una diferencia. Pero ahora, hermanos, nosotros que hemos sido vivificados con Cristo, que Él nos ha dado vida, la mentalidad, hermanos, nuestra debe cambiar. La mentalidad de la carne, hermanos, es ser desobedientes. Y es lo que Pablo explica allá en Romanos 8, en el capítulo, el verso 5 hasta el verso 8, dice, porque los que son de la carne, escuche bien, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensamos, hermanos? Por eso dice aquí, y los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y hablando de muerte espiritual, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, hablando de vida eterna y paz eterna, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjese, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, hermanos, aquí tenemos que marcar la diferencia nosotros como cristianos. Aquí tenemos que marcar la diferencia que se ha hecho, que ha obrado Cristo en nosotros, hermanos, dándonos salvación, dándonos vida eterna, a través de la obediencia que nosotros mostramos a su palabra.
Los hermanos en Éfeso, hermanos, tuvieron que dejar sus templecillos, tuvieron que dejar de adorar a la diosa Diana y hubo un gran conflicto. Por eso la lectura ya en Hechos 18, 19, Pablo lo menciona como el gran alboroto de Éfeso. Y Pablo, hermanos, fue perseguido y otros tantos hermanos ahí se vieron afectados físicamente. Pero aunque espiritualmente, hermanos, estaban fortalecidos, guiados por Dios, ellos, hermanos, estaban siendo guiados por el Espíritu, siendo guiados por su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora, hermanos, que nosotros hemos salido de ese estilo de vida, hemos salido de los deseos de la carne, hemos salido de los pensamientos de la carne, ya no somos hijos de ira, ya no somos igual que los demás. Pero hermanos, el apóstol Pablo, cuando menciona esto, nos va a dar la oportunidad de que lleguemos al verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Pero eso lo estaremos viendo la próxima semana, hermanos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que tenga a la mano su pluma, que haya podido tomar nota de todo esto. Y sobre todo, hermanos, que nos ayude a reflexionar y darnos cuenta de cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios. Espero que sea de ánimo, que sea de bendición esta clase en su vida y que nos ayude a buscar el crecimiento y a buscar, hermanos, agradar siempre a Dios. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo y su atención.